Bien, voy a continuar con el libro La República Cuestionada, los almerienses del campo de trabajo de Turón Murtas. Dice: la preparación del personal de vigilancia y los presos, la primera guardia del destacamento y la marcha hasta Turón. El proceso se inicia con la recepción en la prisión del Ingenio de un oficio del gobernador civil, Eustaquio Cañas Espinosa, dirigido al director de este centro para que procediese a la entrega a fuerzas del Estado Mayor del Ejército de Andalucía de cuantos presos cupiesen en los camiones que les enviarían. El director Antonio Vega Ramiro, en su despacho, reclamó todos los expedientes de los internos. Tras su estudio, confeccionó un listado de 306 presos para entregarlos. La relación se la dictó a los efectos oportunos al oficial de prisiones Manuel Llamas Díaz, quien la puso en manos de los subordinados para su cumplimiento. En realidad solo se tenían que elegir 300, por lo que se desecharon 6 de ellos por edad o invalidez, pero al parecer una equivocación de uno de ellos hizo saliera sin corresponderle, por lo que se incorporó sin querer al grupo de los que iban a ser trasladados. Francisco Moya García imputaría a Antonio Vega Ramiro, junto al gobernador Cañas Espinosa, el haber sido los responsables de la confección de la lista de los 301 presos que compondrían la primera rotación de presos de Turón. El plan, preconcebido por el gobernador civil y secundado por el jefe de la 23 División Galán, comenzaba a tomar forma. Designación de la guarnición. Al mismo tiempo que se confeccionaban los listados de presos, se estaba procediendo al reclutamiento del personal de seguridad del futuro destacamento de Turón. El capitán Bárcenas nos aporta su conocimiento en cuanto a la designación y composición de la primera guardia de Turón. Las fuerzas que operaban en el frente de Granada eran las divisiones número 71 y 23 mandadas, la primera por el comandante de milicias Luis Bárzana y la 23 por el teniente coronel profesional de infantería Carlos Jiménez Canito, cuyos jefes iban a recibir un telegrama en el que se les solicitaba que, de acuerdo con el comisario político, procediera a la elección de personal competente para la custodia de presos, que voluntariamente quisieran hacerlo. Entre los voluntarios estaba el teniente Maximiliano Céspedes del Valle, que finalmente sería el jefe del destacamento, sargento Antonio Matos Alama, vecino de Montoro, Córdoba, José Martín Medina, José Moreno Espinosa, Antonio Cantero Vaca, José Trujillo Mesa, todos andaluces y pertenecientes a las brigadas mixtas 54 y 85. Entre los dispuestos a formar parte de ese grupo de guardianes se encontraba el comisario político Juan Soriano Rodríguez. Aquí, hay varias notas. Dice: Juan Moreno Espinosa, 26 años en 1939, hijo de Juan y Antonia. 26 años en el 39, hijo de Juan, soltero, campo natural de Torrecardela y vecino de Pedro Martínez, Granada. Fue sargento en el campo de trabajo de Turón. Estuvo procesado por la Auditoría de Guerra Republicana de Baza en el sumario que se les inició a algunos responsables de la Dirección de Obras de Carretera de Turón. Tras el fin de la guerra fue condenado a muerte y ejecutado por fusilamiento el 6 de marzo del 41. Después te dice: Juan Soriano Rodríguez, 26 años en 1940, soltero, hijo de Juan y Dolores, de profesión espartero o capacero, natural y vecino de Almería, en la plaza de Béjar, afiliado al PCE. El primer comisario político del campo de trabajo de Turón fue Juan Soriano Rodríguez, que iba a ostentar su cargo durante unos 40 días, desde el 5 de mayo del 38 hasta el 20 de junio del mismo año, que fueron relevados por otra fuerza. Tras la finalización de la guerra fue detenido e ingresado en prisión preventiva el 30 de junio del 39. En sentencia dada el 10 de diciembre del 41 fue condenado a muerte y ejecutado el 14 de abril del 42. Después, Francisco López Correa, cabo Correa, 27 años, en 1940, soltero, campo, hijo de Francisco y Dolores, natural y vecino de Gualchos, Granada, afiliado al PC. 1 de mayo del 38 le destinaron al campo de trabajo de Turón, lugar donde estuvo hasta el 20 de junio del 38, fecha en el que le volvieron a enviarlo al destino que tenía antes de ir a Turón. En la 85 Brigada Mixta fue detenido el 24 de julio del 40, ingresado en la prisión Partido de Motril, Granada. A la finalización de la guerra, en sentencia dada en Almería 17 de diciembre del 41, fue condenado a muerte y ejecutado el 17 de marzo del 42. Bien, pues Francisco López Correa, uno de los cabos encargados de esta misión, nos cuenta su experiencia, que estando destacado en el Castillo de Baño, llegó un telegrama de Almería en el que le ordenaban se incorporara en unión de otros 4 milicianos al pueblo de Berja, donde estuvieron 2 días marchando a Almería, donde formaron la compañía, haciéndose cargo de los presos, que el jefe de la misma fue el teniente Céspedes. Además venían 6 sargentos y 20 cabos. Esta versión coincide en todo con la aportada por el soldado Antonio Murcia Berenguer. Encontrándose el declarante prestando servicio en el pueblo de Pitres, fue llamado a la comandancia de Mecinilla, acudiendo a esta, donde se reunió
con otros 11 más. Y desde este punto salieron para Berja, donde se presentaron al Estado Mayor Rojo, y recuerda que el teniente coronel jefe del mismo era tal Francisco Galán, el que ordenó que una compañía que había formado de varias brigadas se trasladara a Almería al objeto de conducir a 300 detenidos, sacando a los detenidos y trasladándose al pueblo de Turón, donde fueron compartidos en 5 pelotones. Aquí hay una noticia, declaración de Antonio Murcia Berenguer, página 4, bien. Dice, el día 29 de abril del 38, los mandos militares que iban a componer la agrupación del destacamento de Turón recibieron orden escrita de haber sido trasladados con carácter forzoso a la plana mayor de mando de la 54 Brigada. Aquí dice, la plana mayor de una unidad militar en el órgano directivo de la misma, donde se toman las decisiones tácticas y logísticas que son llevadas a cabo por las unidades subordinadas. Y dice, bueno, la plana mayor mando de la 54 Brigada Mixta, que se encontraba en Jubiles, Granada, donde tenían que incorporarse al día siguiente de recibida la notificación. Una vez incorporados a dicha plana mayor y presentados en la jefatura de dicha brigada mixta, recibieron orden de personarse en el Estado Mayor del 23 Cuerpo de Ejército establecido en el Cortijo El Secano, en el término de Berja, Almería, donde los mandos esperaron hasta la total incorporación de los demás componentes de la unidad que se pretendía formar. Una vez completada la plantilla de la compañía y puesta a disposición del teniente Maximiliano Céspedes del Valle, se trasladó a Almería, donde solo permanecería el tiempo necesario para hacerse cargo de los 301 presos de la prisión del Ingenio de esa ciudad. Aquí la nota dice, Maximiliano Céspedes del Valle, 34 años en el 39, hijo de Manuel y María Antonia, soltero, vinatero, natural y vecino de Pedro Martínez, Granadal, presidente de la Casa del Pueblo, entiendo que es Granada, presidente de la Casa del Pueblo. En septiembre de 1936 ingresa en el batallón Burguete como miliciano y al ser disuelto y al ser disuelto pasó a formar parte del 214 batallón de la 54 Brigada Mixta. Primer teniente jefe del destacamento de trabajo de Tratujo de Turón. No, será de trabajo. Primer jefe del destacamento de trabajo. Pasa que se ha copiado esto mal. De trabajo de Turón. A la finalización de la guerra se instruyó en Alicante la sumaria 439, por la que fue condenado a muerte y ejecutado el 18 de julio del 39 en la prisión reformatorio de Alicante. Bien, continúo. Bien, vamos a ver dónde me he quedado. Aquí dice, se trasladó a Almería, donde solo permanecería el tiempo necesario para hacerse cargo de 300. Vale. El teniente Maximiliano Céspedes del Valle fue puesto al mando del destacamento de Turón el 1 de mayo del 38. En las instrucciones de actuación que le fueron dadas se hacía constar que recibiría órdenes directas del teniente coronel Juan Forés Puig, jefe de Estado Mayor de la 23 División, que mandaba el coronel José María Galán. La dotación de personal auxiliar puesta a las órdenes del teniente Céspedes fue 3 sargentos, 10 cabos y 40 soldados. La dirección de los trabajos de la carretera estaba previsto fuesen dirigidos por la Comandancia Principal de Ingenieros, y cuando en el Ejército de Andalucía se organizó la jefatura de caminos, la dirección de la obra pasó a depender del citado organismo. El teniente de ingenieros designado para la dirección de la obra era Gumersindo Castro López Sanfiz. Aquí hay una nota, causa general, Gumersindo Castro López Sanfiz, de 39 años en el 40, casado, albañil natural y vecino de Requeijo, Lugo, afiliado al PSE, director de las obras de la carretera. Dice, la dirección de los trabajos de la carretera estaba previsto fuesen dirigidos por la Comandancia Principal de Ingenieros, y cuando en el Ejército de Andalucía se organizó la jefatura de caminos, la dirección de la obra pasó a depender del citado organismo. El teniente de ingenieros designado para la dirección de la obra era Gumersindo Castro López Sanfiz. Bueno, esto ya lo he leído. El sobrestante de las obras, aquí sobrestante dice capataz mayor de una obra de construcción, encargado de la dirección de los trabajadores. Pues dice, el sobrestante de las obras sería el vecino de Berja, Ángel Sánchez Quevedo, a quien el 1 de mayo del 38 se le requirió por la Jefatura de Obras Públicas de Almería para que como capataz dirigiera las obras de replanteo de carretera de Turón a Murtas. Y aquí hay una nota, dice, capataz mayor de una obra de construcción encargado de la dirección de los trabajadores. Bien, dice, como anunciábamos,
Bueno, perdón, y de esta Ángel Sánchez Quevedo, 53 años en el 40, casado con Nieves, alcalde Cerezuela, sin hijos, capataz de peones camineros, natural de Adra, vecino de Berja. A la finalización de la guerra fue condenado a reclusión perpetua. Dice, bueno, sobre estante de las obras, Ángel Sánchez Quevedo, a quien el 1 de mayo del 38 le requirió. Vale, como anunciábamos con anterioridad y para la reanudación de las obras se dispuso que la mano de obra fuese prestada por los presos por desafección a la República, que se encontraban recluidos en la cárcel de Ingenio de Almería. Aunque la mayor parte de los allí recluidos eran almerienses, no faltaban de otras localidades, principalmente de la vecina provincia de Granada. Elección de los presos y traslado a Turón. La noticia del traslado de prisión, sin saber cuál iba a ser su nueva ubicación, fue trasladada a los internos el 2 de mayo del 38. Sobre las 15:30 horas se les leyó un listado de 300 personas. Los presos eran informados que debían prepararse para la marcha de forma inmediata y que la partida se produciría en las primeras horas del amanecer del día siguiente. En la tarde del día 2 de mayo se ordenó a toda la población penal salir al patio grande de la prisión. Una vez allí, un oficial del Cuerpo Técnico de Prisiones, Manuel Llamas Díaz, comenzó la lectura de los nombres de las personas que debían pasar de una pared a la otra, apartándose del conjunto general de los presos allí presentes a medida que les iba nombrando. Terminada la lista, se hizo entrar en los seleccionados a otro patio donde debían presentarse ante el funcionario citado anteriormente. Tras esto, Manuel Llamas retiró del grupo a 3 individuos que eran jorobados y algunos otros enfermos. En ese mismo momento les fue retirado todo el dinero en metálico de que disponían los presos. Con posterioridad esta cantidad le fue entregada al teniente que se hizo cargo de ellos, Maximiliano Céspedes del Valle, para la custodia del mismo, cuyo metálico sobrepasaba las 6.500 pesetas. La justificación de retirar el dinero era por dejar sin recursos económicos al preso en caso de fuga del mismo. Parece ser que la expedición originalmente tenía que estar compuesta por 300 presos. Por una equivocación, cuando fue nombrado uno de los presos salieron 2. Uno de ellos, al que no tenía que haber formado parte de la expedición, era José María Gallego Almansa, que de esta forma pasaría a estar destinado al campo de trabajo de Turón, donde encontraría la muerte. De este hecho anecdótico y trágico tenemos constancia por varias referencias, por cuyo motivo hemos creído conveniente hacerlo constar. Con este fin hemos elegido el testimonio del que fuera alcalde de Fiñana, Manuel Maldonado, que manifestaba, entre comillas, que está enterado que el señor Gallego se lo llevaron por una equivocación al contarlos, pues se tenían que llevar 300 y se llevaron uno más, que esto lo sabe por el tío del señor Gallego, don Manuel Almansa, que se encontraba detenido en la prisión provincial. Bien, aquí hay un par de notas. Dice, fueron apartados del grupo de presos que iban a Turón, que iban a ir a Turón. Manuel Gómez Rodríguez, jorobado; Miguel Márquez Soler, enfermo; Fernando Romero Bretones, enfermo; José Sánchez Martínez, jorobado; Manuel Ferronil Escara, edad avanzada; Jerónimo Asesión Fuentes y José García Martínez, que había sido puesto en libertad el 2 de mayo del 38. Después dice José María Gallego Almansa, 48 años en el 38, hijo de José y Dolores, casado con María Martínez, sin hijos, propietario natural de Fiñana y vecino de Almería en la calle Unión, afiliado a Renovación Española y falangista de Fiñana. Fue detenido el 4 de octubre del 37, primera brigada de trabajo. Había sido condenado a 4 años, 11 meses y 29 días de trabajo forzados. Murió en el campo de trabajo el 17 de mayo del 38. Bien, continúo. Dice, a las 6 de la mañana del 3 de mayo del 38 se encontraba... Bueno, aquí hay una nota que dice: Manuel Fonte Charromay, preso común de Turón y a la vez confidente de la Guardia, manifestaría que el día en que lo llevaron a Chirán fue el 3 de abril del 38. Bueno, pues aquí dice: se encontraba estacionados y preparados para la marcha. A las 6 de la mañana, a la puerta de la prisión, 13 camiones, uno de ellos destinado a los presos comunes. Los vehículos eran escoltados por soldados armados de fusil y bayoneta. Los presos elegidos el día anterior fueron siendo nombrados y tras tomar un café aguado, iban subiendo el vehículo que se les indicaba previo registro y cacheo de su cuerpo y pertenencias. Cada camión debía ir ocupado por 25 reclusos y varios guardias de custodia. Los presos, que iban sin atar, se sentaban en la caja del camión a medida que iban subiendo a los automóviles. La composición de los presos era heterogénea. La gran mayoría eran personas de filiación conservadora
y filofascista, pero ante ellos se incluyó a un grupo de presos comunes que habían sido condenados a penas de trabajo forzado. Este grupo de comunes, encabezado por uno de ellos, Juan Jiménez Llorca, el día de la salida de la expedición expuso sus quejas al jefe de la fuerza para que se pusiese un camión a disposición de los presos comunes con el fin de no ir juntos a los fascistas, lo que consiguió. Bien, aquí hay unas notas, dice Juan Jiménez Llorca, 27 años, natural de Águilas, Murcia y vecino de Almería, afiliado al Partido Comunista. Durante la guerra fue policía y secretario del Comité Provincial de Asistencia Social, cargo que ocuparía hasta que fue expulsado y detenido el 29 de septiembre del 36 por haber cometido un desfalco de 30.000 pesetas. Por este motivo fue recluido en el Ingenio, más tarde trasladado a Turón como preso común con la primera expedición de presos, donde permaneció hasta el 31 de junio del 38, en la que fue puesto en libertad. Por su actuación en el campo de trabajo de Turón, en sentencia dada en Almería el 21 de junio del 43, fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada el 21 de octubre del 43 por la de prisión perpetua. Se le concede el indulto el 9 de octubre del 45, el indulto de 9 de octubre del 45, el 3 de julio del 46. Bueno, pues este se libró. Dice, la composición de los presos era heterogénea, la gran mayoría. Vamos a ver, fin de lo que consiguió exactamente. Otro preso, lo que consiguió, dice aquí, declaración de Joaquín Ramírez Corte, página 17, para Turón viajaron 22 presos comunes de los internados en el Ingenio. Dice, otro preso, Francisco Moya García, relata la misma escena. Para Turón vamos 22 presos comunes y queremos ir en un camión aparte, pues de ninguna forma podemos ir juntos con los fascistas, a lo que accedieron. Como vemos, los presos comunes realizaron el viaje separado de los presos políticos por propia decisión de ellos y autorizados por el jefe de la expedición, el teniente Céspedes del Valle. Una vez terminada la preparación de la marcha motorizada, cuando eran las 9 horas de la mañana, se daba la señal convenida para iniciar el movimiento. Seguidamente los vehículos arrancan sus motores y ponen dirección a la ciudad de Almería. En el primer camión, a la cabeza del convoy, iba el teniente Maximiliano Céspedes, quien dio instrucciones al conductor de que mantuviera la velocidad de 30 km/h. Kilómetros. Ahora es que está aquí mal puesto. Vale. Siguieron el itinerario fijado entrando en el barrio Alto, siguiendo por la calle Murcia hasta llegar a la puerta de Purchena, donde continúan hasta llegar al paseo de esta capital, en ese momento nombrado de la República y antes del Príncipe, donde se detienen frente al edificio del Casino de Almería. Tras descender del vehículo que lo transportaba, el teniente Maximiliano Céspedes del Valle se acerca a la comandancia militar ubicada en el chalet de Antonio González, sitio en la Plaza Circular, donde recibió instrucciones relativas a la misión que se le encomendaba. Pasadas unas 2 horas, la columna de vehículos que ocupaba el centro del paseo se pone en marcha de nuevo con dirección a la carretera de Málaga. De nuevo, al llegar a la población del ejido del Campo de Dalias, se detienen. En esta localidad dejaron que los presos hiciesen sus necesidades uno a uno y estrechamente vigilados por sus guardianes. Tras esta corta parada, toman la carretera con la misma dirección que anteriormente llevaba hasta llegar al empalme de Adra, donde cambian de dirección, en este caso tomando la carretera de Dalias y Berja. En el momento en que se desvían, ya llevaban 2 horas de recorrido. Una nueva parada se produce a mediodía, en esta ocasión en la localidad de Berja. Ahora el motivo de la detención era el de reponer gasolina a los vehículos y realizar visita a la comandancia militar del 23 Cuerpo de Ejército. Esta vez la demora en la continuación de la marcha es mayor. El teniente se incorpora al convoy para la reanudación del camino casi 2 horas más tarde, en la localidad de Cortijo de Chirán. En la localidad de Berja. Es que hay aquí una foto que pone Cortijo de Chirán, Berja, Almería, el lugar donde fueron internados los presos y se produjeron las primeras víctimas. Dice, la localidad de Berja, el estacionamiento se realiza en la Plaza de la Constitución con el fin de que los soldados comiesen mientras el teniente recibía las últimas instrucciones de su cometido en el campo de trabajo. Cumplido el motivo de la parada, se sale de Berja y la columna se dirige por la carretera del Aujar de Andarax hasta la Cortijada de Chirán, en estos tiempos convertida en prisión militar.
donde se vuelve a detener. En ese momento eran las 4 de la tarde del día 4 de mayo del 38. En este lugar iban a permanecer durante los días 4, 5 y 6 del mes señalado. Sobre el trayecto recorrido, uno de los presos que componían esta expedición, José Martínez Alonso, natural de Tabernas, nos dice que salió de Almería el 3 de mayo del 38, llegando a Turón el día 6 del mismo mes y año, por pernoctar 2 noches en Chirán, Cortijada de Berja, estando allí 5 meses. Las instrucciones del Estado Mayor para con el jefe del destacamento fueron clarificadoras de sus intenciones. Los citados presos serán entregados al jefe de la prisión militar de Chirán, a quien le facilitarán el personal suficiente para que dicho jefe pueda reforzar la vigilancia, debiendo el resto de la fuerza de su mando alojarse en los cortijos inmediatos a la prisión. Los vehículos para el transporte de los mencionados presos se encuentran en el cortijo de Villacarmen de Alcaudique, lo que se incorporarán a los que transportan sus fuerzas a su paso por Almería. En la Cortijada de Chirán, los vehículos con su carga humana, a medida que iban llegando, eran estacionados en la explanada ubicada delante de las construcciones del caserío. Más tarde los camiones subieron uno a uno hasta el edificio principal. Allí desmontaban los presos en la puerta de una de las edificaciones habilitadas como prisión. Desde los primeros momentos se pudo apreciar que las habitaciones eran insuficientes para la cantidad de presos que habían transportado. Los detenidos fueron hacinados en los locales de que se disponía, como se prevía, mayor número del que era aconsejable por su capacidad. El espacio era tan reducido que apenas podían sentarse, por lo que la mayoría decidió quedarse de pie a la espera de noticias que aclarasen la situación que estaban viviendo. Esta jornada no ocurrió nada digno de mención y los presos permanecieron expectantes a la espera de acontecimientos. Tras una noche de insomnio para los presos, llega el día siguiente, donde persiste la ignorancia de los detenidos y solo al mediodía se les exclaustra de sus habitáculos para que se pudiesen beber agua y lavarse en una acequia, en todo momento controlados y estrechamente vigilados por sus guardianes. En este tiempo la comunicación entre presos y guardianes era nula y el miedo hacia los primeros no intenta ninguna conversación con los segundos. Ya por la tarde se les proporciona una exigua cantidad de alimento y se les devuelve a sus habitaciones hasta la mañana del día 5 de mayo del 38. Esa jornada iba a recibir la visita de unos barberos venidos de Berja, Almería, que se aplicaron a ejercer su oficio durante todo el día. Los presos fueron rapados, afeitados por grupos para al final del mismo día suministrarles una ración de comida. Esta consistió en un cucharón de caldo y en un chusco de pan de regular tamaño. Terminado el reparto de alimentos, de nuevo los presos volvieron a su encierro en la Cortijada de Chirán. Cuando todos intentaban descansar en la mejor forma posible, cuando eran 23:30 horas, un grupo de soldados del Ejército Popular entró en una de las habitaciones del caserío donde estaban recluidos los presos. El que parecía ser un mando de los soldados preguntó por el teniente de carabineros Rodrigo López Quiñones y a continuación por el procurador de Almería Fernando Escobar Navarro. Nadie contestó a la llamada. Los presos, que estaban decididos a no colaborar con sus guardianes, se temían lo peor. Los soldados, ante el silencio de los detenidos, decidieron buscarlos por ellos mismos, lo que consiguieron en pocos momentos sacándolos de la habitación y los llevaron consigo. En un primer momento les ordenaron realizar varios viajes de agua de una acequia al cortijo, pasándoles nuevamente a la habitación y sacando para relevarles a Alfonso Jiménez Riquelme y José Cárcamo Sánchez, quienes continuaron con el acarreo de agua hasta el cortijo. Cuando dieron varios viajes, los volvieron a la misma habitación de donde habían salido, volviendo a llamar a los dos anteriores, es decir, a Escobar Navarro y López Quiñones. El primero se excusó diciendo que tenía una hernia y el segundo manifestó que sufría una herida en el pie. Los soldados, sin escuchar lo que exponían ambos, les obligaron a salir de la habitación. Sobre estos primeros momentos, el preso Antonio Martínez Aguilar nos informa sobre la identidad del grupo de milicianos que entraron buscando a los señalados. Uno de ellos era el sargento Cantero Vaca. El referido sargento, con otro de igual clase, José Martín, según cree el declarante, sacaron de la habitación en que se encontraba el declarante a don Fernando Escobar y al teniente de carabineros señor Rodrigo, a los cuales les fusilaron a los pocos metros del cortejo. En declaración prestada por el sargento Cantero Vaca manifestará que también en ocasión en que se encontraban los detenidos en un cortijo llamado Chirán, sacaron del mismo a las 12 de la noche a Fernando Escobar y el teniente carabineros señor Rodrigo hicieron una descarga contra estos a los pocos metros del cortijo. A los pocos minutos de la segunda salida de los detenidos desde el interior se pudieron escuchar unos disparos de pistola. Era de noche y la descarga se había producido a poca distancia del cortijo, por lo que
La calidad del sonido no dejaba dudas. En un primer momento, muchos de los allí recluidos no relacionaron estos disparos con la salida de los presos. Otros intuyeron lo peor, pero callaron para no alarmar a sus compañeros de destino. Lo cierto es que ninguno de ellos volvió a ver a estas dos personas. En esa incierta situación pasaron la noche y a la mañana siguiente algunos los buscaban con la mirada, pero todo fue inútil, no había rastro de ellos. En esta situación, el conjunto disminuido de los detenidos emprendía viaje para la localidad de Turón. De forma oficial, el jefe de la Guardia, en escrito de fecha 11 de mayo del 38, comunicaba la muerte de los presos Fernando Escobar Navarro y Rodrigo López Quiñones. En este documento se justifica su fallecimiento por un intento de fuga, lo que motivaría y pretendía justificar que los soldados hiciesen fuego contra ellos, causándoles la muerte. La realidad que pensamos intuir es que ellos, al manifestar sus dolencias físicas que les impedían desarrollar un trabajo duro, había firmado su propia condena de muerte. En el testimonio del capitán Bárcenas nos informa de las medidas oficiales tomadas. Los detenidos antes de llegar al campo de Turón estuvieron un día en la cárcel de Chirán Berja, en la que fueron asesinados 2 de ellos por el teniente Céspedes, alegando que les había fusilado porque se querían fugar, hubiéndose instruido, como se hace constar anteriormente, una información por orden de la superioridad, la cual instruyó el teniente de Estado Mayor Antonio Sánchez Vallejo para despistar el crimen, como antes se hace constar. La jornada del traslado de Chirán a Turón se desarrolló de la siguiente forma. Ya amaneció el día 6 de mayo del 38, se les reparte el desayuno a base de buen café. Poco después llegaba la Cortijada de Chirán, los camiones de transporte número de 14. Ante la mirada de los presos todo parecía normal en un traslado a otra prisión, pero aún no habían logrado saber cuál era el destino final del viaje. A poco de llegar los vehículos, los presos reciben la orden de salir de su internamiento a toda prisa para ocupar su lugar en los camiones, donde ya les esperaba la misma escolta que les había llevado a la Cortijada. Hasta ese momento llevaban 3 días encerrados en Chirán. Con sorpresa se aperciben que regresaban a Berja, donde tomaron la carretera de Benínar, lugar por el que pasaron de largo y continuaron en la carretera hasta Turón, su destino final. En la citada Cortijada de Chirán, al día siguiente, cuando ya habían pasado unas horas de la mayoría de los presos de Turón, el sargento Vicente, jefe de la prisión de Chirán, ordenó a varios presos militares que cavasen una fosa para enterrar a los 2 infortunados que habían perecido en la noche del 5 de mayo del 38. Uno de los voluntarios para hacerlo fue el brigada de infantería Julián Coloma García, en esos momentos preso en Chirán. La llegada a Turón y ubicación de los presos. Eran las 10 de la mañana del día 6 cuando llegaron a Turón. Los vehículos se estacionaron en las proximidades de la ermita de San Marcos. Desde ese lugar continuaron caminando Rambla arriba hasta la iglesia de la Encarnación. Aquí dice iglesia mudéjar del siglo XVIII, lugar definitivo de reclusión. Cuando se encontraban junto a la ermita de San Marcos, donde pararon los camiones, no se les permitió salir de ellos hasta que se estableció un turno por el que cada 2 vehículos eran desocupados y sus ocupantes conducidos al pueblo en la forma que decíamos anteriormente. Hasta que no se terminaba con un turno no se autorizaba el descenso de los ocupantes de otros 2 camiones. El principal cometido de la guardia era la evitación de fugas, lo que hubiera sido factible si hubiesen sido conducidos los 301 presos en un solo grupo. Los primeros presos en salir de los camiones, como todo el conjunto de ellos, se encontraban sedientos. Se agolparon para beber agua y dispararon al aire por orden de los sargentos para que no pudieran beber. Los demás reclusos tuvieron que contener sus ansias de agua para mejor ocasión. Como anunciábamos, el lugar elegido para servir de prisión fue la iglesia de Turón, que con anterioridad había sido saqueada por incontrolados no sujetos a ninguna ley. Una vez terminada la conducción hasta las inmediaciones del edificio religioso, se les pasó lista omitiéndose en esta los nombres de Fernando Escobar y Rodrigo López, lo que les hizo suponer sin confirmar a los presos que habían perecido en Chirán. Después fueron enclaustrados en la iglesia del pueblo, cerrando la puerta y montando un servicio de guardia en el exterior. Así transcurrió todo el día. Según la versión de uno de los presos, que más tarde sería confidente de la guardia, el teniente Céspedes del Valle, jefe de la primera guardia del campo de Turón, dio las primeras consignas a las clases, suboficiales y tropas, soldados y cabos. El primer día de su llegada reunió a la fuerza dando la orden de que los presos que no pudieran continuar la marcha por cansancio los mataran.
También tenemos noticias del preso Francisco Navarro Delgado, que nos confirma lo anterior en cuanto a que reunió a los presos en la iglesia del pueblo destinada a prisión, en donde les manifestó que todos ellos no eran más que una manada de borregos y que sus guardias eran los pastores, de forma que el que se descarriara le quitarían de en medio a fuerza de tiros. Una vez advertidos los presos, el teniente Céspedes del Valle informa a los mandos de las normas que iban a regir en el destacamento. Nos informa de ello el sargento Cantero Vaca. Nos hizo saber las órdenes de severidad que respecto a la custodia de los presos les habían dado tanto el gobernador civil, señor Cañas, como el teniente coronel Galán, cuyas órdenes o instrucciones consistían en disparar por el más fútil motivo a los presos, puesto que la principal misión, seguía diciendo el teniente Céspedes, de traer aquí esta gente no era la construcción de la pista, sino la de eliminar a los enemigos del régimen, que así eran llamados los presos. Este testimonio nos confirma la idea general de que la construcción de la pista solo era un pretexto para la eliminación de la quinta columna en Almería, y que todo era un plan ideado por el gobernador civil Cañas Espinosa y efectuado por el teniente coronel José María Galán, y un punto alejado de toda población de importancia, y que tuviera el aislamiento necesario para que no pudiesen llegar las noticias a los familiares. El día 7 los presos permanecieron encerrados en la iglesia sin más novedad que un nuevo registro efectuado en la mañana de ese día. Ya por la tarde se le dio una nueva ración de escasos alimentos, volviendo a cerrarse la puesta tras los guardianes. De la misma forma transcurrió también el día 8 de mayo del 38. En estos 2 días, algunos de los presos fueron empleados en la limpieza de algunas casas que iban a ser dedicadas a cuartel, comandancia militar y lugar de habitación para el teniente jefe del destacamento, Céspedes del Valle. El sargento de carabineros, Antonio Relaño Rojas, nos dice: los días 7 y 8 sacaron varios presos que emplearon en la limpieza de algunas casas que había que dedicar a cuartel, comandancia militar y vivienda del teniente. El 9 de mayo del 38 por la mañana, los presos fueron distribuidos en 4 brigadas de trabajo, cada una de ellas compuesta de unos 50 hombres y mandadas por un sargento, varios cabos y soldados. Se formó también una brigada especial denominada de barreneros por su función. Cada brigada estaba custodiada por unos 15 o 20 milicianos mandados por un sargento, que era a su vez el responsable de su brigada de trabajo y del progreso de las obras. De entre los presos se nombraron para cada brigada de trabajo 5 capataces, elegidos de entre los presos comunes. Estos capataces disfrutaron de un trato especial, ya que podían elegir lo mejor de la comida que les era distribuida, y además se les permitía salir de la iglesia habilitada como prisión para pasear por el pueblo, y no trabajaban, ya que se dedicaban a replantear la obra como capataces y al control del resto de presos subordinados. Algunos fueron destinados a la cocina y otros servicios de apoyo a la construcción de la carretera de Turón a Murtas. Por otra parte, los soldados guardianes de los presos estaban alojados para comer y lavar la ropa en casas particulares del pueblo. El día 9 fue el primero que los presos salieron a trabajar. Para ello designaron a la mitad de cada brigada, quedando la otra mitad en la iglesia, sin cometido ninguno. En esa fecha comenzaban los asesinatos. Las primeras muertes se producen en la cuesta que les conduce a las obras, que estaban a 9 kilómetros del pueblo de Turón. La brigada de trabajo seguía un modelo organizativo que exponemos a continuación. La primera brigada de trabajo, donde el sargento Antonio Cantero Vaca era su mando, se componía habitualmente de 75 presos. Si atendemos a la acusación que le hace uno de los detenidos de esa brigada de trabajo, Diego Caparrós Galindo, en el tiempo que estuvo el sargento Cantero al mando de esa brigada se produjeron 20 muertes. En el mes y medio que Cantero estuvo en Turón, fueron muertos a tiros unos 20 de aquellos presos, siendo muchos los que enfermaron y fallecieron después a consecuencia del trato inhumano y despiadado que recibían. Otras manifestaciones de presos de Turón, entre los que podemos citar a Francisco Escámez Morales, de la brigada de trabajo de Cantero Vaca. De los 70 hombres que la componían, solo quedaron 34.
Debemos señalar que este dato se aleja mucho de la verdad y que seguramente esté mediatizado por el desconocimiento y la falta de rigor en los comentarios de otros reclusos. Durante su estancia al frente de la Brigada de Trabajo Cantero Vaca, se encontraba alojado en la casa de un vecino de Turón, José Ruiz Rábago, del que no tenemos más datos. El preso Diego Villegas Martín le imputó la intervención en las muertes del Miguel Almansa Cuevas, Gabriel Rodríguez Córdoba y Francisco Cuevas Cano, aunque el mismo testigo acigó la imputación al miliciano José Morón Hernández en la mañana del 9 de mayo del 38 y cuando se dirigía al trabajo vio como en unión de otros guardianes del campo de Turón el encartado José Morón disparó contra don Miguel Almansa Cuevas, don Gabriel Rodríguez Córdoba y de otro señor más, de quien no recuerda más que el primer apellido, que era Cuerva. Los testimonios del testigo adolecen de falta de rigor que la desautorizan como informante de las atrocidades sufridas por sus compañeros de presidio. Turó, en escrito presentado en su descargo por el sargento Cantero Vaca, manifestaba su desconformidad con la actuación de los mandos para con los presos, como al segundo día de permanecer en Turón comenzara la sistemática matanza bajo el pretexto de una supuesta fuga, lo que en vez de evitar alentaba a Céspedes, no conforme con aquella inhumana forma de proceder, el que suscribe, de acuerdo con otro compañero llamado José Trujillo Mesa, expusimos nuestra protesta por tales hechos. La respuesta del teniente Céspedes del Valle nos la ofrece en el mismo escrito el sargento Cantero Vaca, que cuando allí se hacía no era ni más ni menos que cumplimentar las órdenes del 23 Cuerpo de Ejército. Este dato nos vuelve a confirmar que los actuantes sobre el terreno no eran nada más que subordinados que cumplían las órdenes de sus superiores militares y políticos dadas a espaldas de la legalidad republicana, como se podrá comprobar con el encausamiento judicial y por la auditoría de guerra de baza de estos mandos y los subordinados. La composición en parte de esta brigada fue la siguiente: sargento Antonio Cantero Vaca, sargento José Trujillo Mesa, cabo José Tarín Martínez, soldado Francisco Rodríguez Folgos. Bien, aquí vienen notas sobre estos. Dice: el sargento Antonio Cantero Vaca, el hijo de la Bata, sargento, jefe de primera brigada de trabajo, hijo de Francisco y de Dolores, natural de Cañete la Real, nacido el 17 de enero del 14, soltero, trabajador del campo, afiliado a la UGT desde 1934, detenido el 1 de abril del 39, el día 1 de julio del 36 fue reclamado para incorporarse a Málaga, Regimiento de Infantería Victoria número 8, siendo destinado a la 39 CIA de transeúntes y al frente de Loja, en el que estuvo hasta la entrada de las tropas nacionales en Antequera, pasando seguidamente a Alfarnate, donde fue ascendido a cabo y donde permanecía hasta febrero del 37, pasando en esta fecha a Almería, donde permanecería por espacio de un mes y donde recibió el ascenso a sargento, siendo destinado a los frentes de Granada, enrolado a la 154 Brigada 213 Batallón y 19 compañías, recorriendo con su unidad los pueblos de Pitres, Pórtugos y Trevélez, ambas localidades de Granada. El día 29 de abril del 38 recibió orden escrita de haber sido trasladado a la plana mayor de mando de dicha brigada, que se encontraba en Jubiles, Granada, donde se incorporó el día 30 del mismo mes y año, ordenándosele a la jefatura de dicha unidad que se pusiese a las órdenes del teniente Céspedes, y más tarde marchará en unión del citado teniente y otros sargentos al Estado Mayor del 23 Cuerpo de Ejército, que se encontraba en Berja, Almería, donde permanecería hasta la total incorporación de las demás fuerzas que procedentes de otras unidades fueron llegando por la formación de una compañía que iba a ser destinada a la custodia de presos, que trabajaría en la construcción de una carretera entre Turón y Murtas, siendo trasladada a la unidad una vez formada a Almería, donde estaría un solo día, el tiempo que el jefe de unidad se hiciese cargo de los 300 presos de la prisión al ingenio de Almería. En sentencia dada en Granada el 15 de noviembre del 43 fue condenado a muerte y ejecutado el 21 de agosto del 44. Después dice sargento José Trujillo Mesa, natural de la provincia de Sevilla. Después pone José Tarí Mártez, el alicantino, 24 años, en 1940, hijo de Francisco y María, zapatero, natural y vecino de Elche, en la avenida de los Labradores 11, afiliado a la UGT, cabo en el destacamento de Turón, detenido el 17 de abril del 40 en Almería, ingresó voluntario en el Ejército Rojo en calidad miliciano del 14 Batallón de Voluntarios de Lorca, Murcia, donde permaneció 15 días al cabo
de los cuales salió con dirección a los pueblos de la provincia para cubrir parte del frente, partiendo seguidamente para los frentes de Málaga, tomando parte en la defensa de Zaparraya, de donde huyó con el resto de las fuerzas al ser tomada Málaga por las tropas nacionales en dirección a Almería. En junio del 37 fue destinado a Gandía, Valencia, desde donde pasó a los frentes de Castel de Ferro, Granada y Órgiva, Granada, donde permaneció hasta abril del 38, fecha en la que fue elegido con otros 3 soldados para el traslado de presos desde la prisión del Ingenio y su posterior custodia en la población de Turón, donde la guarnición era de unos 70 soldados venidos de distintos batallones. En Turón estuvo el tiempo que duró la primera expedición de presos, o sea, desde mayo del 38 hasta el 22 de julio del mismo año. En sentencia dada en Madrid el 29 de enero del 41 fue condenado a muerte y ejecutado en mayo del 41. Después te dice Francisco Rodríguez Folgoso, el varón, 26 años, en el 40, hijo de Manuel y Emilia, casado con Purificación, Puerta Arenas, jornalero, natural y vecino de Motril, Granada, afiliado a la UGT, marchó voluntario a Málaga, donde actuario en los frentes luchando contra el ejército rebelde, y al ser tomada esta ciudad marchó a la ciudad de Almería, donde ingresaría en la 54 Brigada Mixta, mandada por el comandante Molina, de donde fue destinado al destacamento de Turón y de esta a los frentes de Toledo. En sentencia dada en Almería el 28 de septiembre del 43 fue condenado a muerte y ejecutado en marzo del 44. 28 de marzo del 44. Bien, esas eran las notas referentes a los sargentos. Sigo con el libro. Dice: la segunda brigada de trabajo estaba mandada por el sargento Juan Navarro Pérez. Aquí pone una nota: 39 años, en el 39, hijo de Baltasar y Josefa, casado con Juana Fernández Ramo y padre de 6 hijos, natural y vecino de Uleila del Campo, Almería. Uleila del Campo, Almería. Ingresa en las milicias populares en Almería y en mayo del 38 fue destinado a Turón. Afiliado a la UGT, sargento en la Guardia de Turón con destino en la segunda brigada de trabajo. En sentencia dada en Plaza de Almería 22 de junio del 39, Juan Navarro fue condenado a muerte y ejecutado en diciembre del 39. Bien, vamos a continúo. Este era el 91. A ver si veo por dónde me he quedado. Fue informar la actuación. El cabo, vecino de Oleia, en esta segunda brigada encontraba destinado a los guardias de los que ha llegado documentación en la que nos informa de su actuación. Es el cabo Rafael Hidalgo Sánchez, que con posterioridad a la finalización de la guerra civil fue procesado por la justicia franquista en la causa 45.877/39, siendo condenado a muerte en sentencia dada en Madrid el 20 de junio del 44 pena que le es conmutada por la de reclusión perpetua el 28 de marzo del 45 con motivo de la solemnidad de Semana Santa. Dice: de los sucesos acaecidos en esta brigada, el preso Augusto González Álvarez nos dice que aquí hay una nota de Gustavo Álvarez. Dice: Augusto González Álvarez, 39 años, en el 40, casado, industrial, natural y vecino de Vélez Rubio, Almería. Dice que de 66 detenidos que componían la segunda brigada, asesinaron a unos 50 aproximadamente. Aquí hay una nota, declaración de Augusto González Álvarez. Como podemos ver, en el transcurso de este trabajo, estas cantidades son exageradas, seguramente mediatizadas por la ignorancia de lo que ocurría en otras brigadas de trabajo y la propaganda de la dictadura franquista sobre la magnitud de este crimen sobre personas que, aunque la mayoría habían sido condenadas por la justicia republicana, merecían serles respetar la vida y su dignidad como seres humanos. Bueno, aquí, como vemos, el autor del libro ya pone su granito, como que esto es propaganda, que no es verdad. Cosa que, en mi opinión, no debería decirla, porque si no está comprobado, y en los archivos él está aquí con documentos históricos y es lo que dice, se supone que es verdad. Pero bueno, seguimos. Uno de los soldados que componían esta unidad, José Morón Hernández, nos decía que es cierto que, ordenado por el cabo Rafael Hidalgo, entre otros soldados y él, mataron a uno de los presos cuyo nombre no recuerda. Hay una nota aquí, declaración de José Morón Hernández. Dice: la segunda brigada estuvo compuesta por el sargento Juan Navarro Pérez, el cabo Rafael Hidalgo Sánchez. Rafael Hidalgo Sánchez, el Moro, nacido el 17 de enero del 1910, hijo de Juan y Rafael y María Joaquina, casado con Josefina Mira Márquez, natural y vecino de Montefrío, Granada, calle Nueva, afiliado a la JSU desde el 31, ingresó en el ejército a ser reclamada su quinta, siendo destinado al 340 batallón que guarnecería el sector de Motril, Granada, donde ascendió a cabo, y más tarde destinado al 21
el 213 creo que es, 213 batallón de la 54 Brigada Mixta que guarnecía el sector de Portugos, frente de Granada, pasando en el mes de junio el 38 el destacamento de Turón, donde permanecería un mes. Después fue destinado a la 198 Brigada Mixta que cubría el sector de Muela de Toledo, donde estuvo hasta el 17 de marzo del 39, que emprendió la marcha hacia Motril, Granada, y donde terminó la guerra ingresando en el campo de concentración de esa localidad. En sentencia dada en Almería el 14 de octubre del 43 fue condenado a reclusión perpetua, sentencia esta que fue recurrida por el auditor de guerra de Granada, y en sentencia dada en Madrid por el Consejo Supremo de Justicia Militar el 20 de junio del 44 fue condenado a la pena de muerte, que finalmente le fue conmutada por el jefe del Estado el 28 de marzo del 45. Después, seguimos con la composición de la segunda brigada: el cabo Antonio Fernández Martínez, el cabo Juan Fernández Zamora, cabo Luis Gutiérrez Sánchez Paticorto, el cabo Antonio Hernández Gómez, cabo José Morón Hernández Chapanico, cabo José Muñoz César, soldado José Morón Hernández y el soldado Antonio Clares Martínez. Bien, aquí en cuanto a las notas de los diferentes cabos, tenemos a Antonio Fernández Martínez, 28 años, en el 40, hijo de Enrique y María, soltero, natural y vecino de Pedro Martínez, Granada, albañil, afiliado al PCE. Desde el 31 fue miembro del Comité Revolucionario de Pedro Martínez, Granada. El día 4 de agosto del 36 ingresó como voluntario en las milicias, siendo destinado al sector de Diezma, frente de Granada, pasando con posterioridad a Iznayoz, donde resultó herido. Por el motivo señalado fue llevado al hospital de Moreda, Granada, donde permaneció unos 20 días del mes de julio del 37. Una vez curado fue destinado al mismo frente, el sector de Pitres y Portugos, Granada, encuadrado en la 54 Brigada Mixta, donde permaneció hasta el 20 del mes de junio del 38, fecha en la que pasó con el empleo de cabo al destacamento de presos de Turón, donde iba a permanecer hasta el final de la guerra. Detenido el 5 de abril del 40 en sentencia dada en Madrid, en Almería, el 27 de octubre del 42 fue condenado a reclusión perpetua, siéndole concedido el indulto el 23 de mayo del 46. Cumplió condena en la prisión central de Chinchilla, Albacete, y en la prisión central de Puerto de Santa María, desde donde pasó a la situación en libertad el 25 de mayo del 46. Estableció su residencia en Pedro Martínez, Granada. Después, Luis Gutiérrez Sánchez, nacido el 13 de febrero del 16, hijo de Antonia Gutiérrez Sánchez, madre soltera, soltero, campo natural, vecino de Motril, calle Buenavista. Estuvo destinado en la 49 Brigada de Trabajo. Ingresó voluntario en el ejército alistándose en el batallón Motril, condenado a reclusión perpetua en sentencia dictada en Granada el 15 de noviembre del 43. Cumplió condena en la 29 Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas de Montijo, Badajoz. Después, Antonio Hernández, natural de Guadix, Granada. Después, José Morón Hernández Chapanico, 24 años, en el 40, hijo de Juan y Elena, soltero, natural de vecino de Trevélez, Granada, afiliado al PSOE, condenado a muerte y ejecutado el 5 de agosto del 44. Después, José Muñoz César, cabo de la segunda brigada. José Muñoz César se incorpora como soldado al campo de trabajo de Turón. En septiembre del 38 permaneciendo en el mismo hasta el 28 de marzo del 39. Al finalizar la guerra fue denunciado con fecha 30 de marzo del 39 por José Rueda Mandolén, que había estado 5 meses preso en Turón, acusándole de haber mofado a 50 personas, incluso después de haber matado a uno de los presos de una puñalada, sacándole el corazón. Obligó a Salustiano Fábregas Muñoz del Pozo a que se lo comiera. Muñoz César fue procesado por este sumario, donde consta que en el acta de celebración del Consejo de Guerra, el defensor, el teniente Cantero Roldán, entiende que el procesado debe ser condenado a reclusión temporal por concurrir atenuante de ser menor de 18 años y mayor de 16. Después, Antonio Clares Martínez Panocho, nacido el 16 de julio del 13, hijo de Julián y Encarnación, casado en Filomena Clares Mendoza y padres de un hijo. Campo, analfabeto, natural y residente en Purullena, Granada, en el barrio Alto y más concretamente en la Cuesta del Grajo, afiliado a la UGT desde enero del 36, ingresó voluntario en la 104 Brigada Mixta y el 22 de julio del 38 fue destinado para la guardia de los presos de Turón en la segunda guardia del destacamento, permaneciendo en esta situación durante 9 meses hasta el final de la guerra. Fue detenido el 28 de abril del 40, en sentencia dada en Almería. El 2 de diciembre del 40 fue condenado en reclusión perpetua. Consiguió el pase a la situación de libertad condicional en diciembre del 45. Desde la prisión provincial de Oviedo, fijando su residencia en Purullena, Granada. Finalmente fue indultado el 3 de junio del 46. Bien, seguimos con la composición de la brigada. Pone soldado Andrés Gallego Parra, soldado José Jiménez Gómez Ojillos, soldado José García Roca y soldado Antonio Lozano Pérez.
Aquí también hay una serie de notas sobre Andrés Gallego Parra, 24 años, en el 40, hijo de Francisco y María, soltero, pastor, natural, residente en la Cortijada de los Gilabertos, de la barriada de Arroyo Aceituno de Arboleas, Almería. El día 7 de julio del 37 se incorporó al ejército al ser llamada su quinta, siendo destinado a Carcagente, Valencia. El 8 de septiembre del mismo año en la 85 Brigada Mixta, frente de Órgiva, Granada, donde permaneció hasta el día 21 de julio del 38, fecha en la que fue destinado al destacamento de Turón, pasando posteriormente a Murtas, Granada, donde iba a permanecer hasta el fin de la guerra. En sentencia dada en Almería el 27 de octubre del 42 fue condenado a prisión perpetua, siéndole concedido el indulto el 23 de mayo del 46. Cumplió condena en la prisión central de Burgos, donde tenemos constancia se encontraba el 14 de noviembre del 45. Redimió condena por trabajo en la 19 agrupación de colonias penitenciarias militarizadas de Dos Hermanas, Sevilla. Al recobrar la libertad estableció su residencia en Arboleas, Almería. Después, José Jiménez Gómez, nacido el 8 de febrero del 12, hijo de Mariano y Tránsito, casado con Loreto Maldonado Fernández, campo natural y vecino de Monilla, Córdoba, afiliado al PSOE, ingresó voluntario en el ejército republicano, destinado a 85 Brigada Mixta, 49 Batallón, 29 Compañía, con la que estuvo en el campo de trabajo de Turón. A la finalización de la guerra fue detenido en Turón el 8 de abril de 39, internado en la prisión de Ugíjar, Granada, durante 18 meses, en la de Granada un mes y en la de Montilla por espacio de 4 meses. Con posterioridad fue condenado, sentencia dictada el 15 de noviembre del 43, a reclusión perpetua con propuesta de conmutación de la pena impuesta por la de 20 años y un día. Le fue concedido indulto el 18 de mayo del 46 y pasó a la situación de libertad condicional el 9 de enero del 46, estableciendo su residencia en Montilla, Córdoba. Después viene José García Roca, nacido en 1906, hijo de José y Adela, casado con Carmen Sánchez Rodríguez y padres de 5 hijos, minero, natural de Tabernas, vecino de Almería, calle de la Dicha 3, afiliado a la UGT desde el 18 de mayo del 34, se incorporó al ejército republicano en el mes de mayo del 38, siendo destinado al 14 Batallón de Fortificaciones en Gualchos, de donde al poco tiempo marchó a Portugos, pasando después a Turón a prestar servicio de custodia y vigilancia de detenidos, condenado a muerte en sentencia dictada en Almería el 22 de agosto del 39, conmutada por reclusión perpetua el 26 de enero del 45 e indultado el 12 de junio del 46. Después tenemos a Antonio Lozano Pérez Garbín, 23 años en el 40, hijo de Ramón y Dolores, casado, pescadero, natural y vecino de Guadix, en el barrio de San Miguel, afiliado a la UGT y PC, ingresa en el ejército en abril del 37, fue movilizado su reemplazo, siendo destinado a la 54 Brigada Mixta, frente de Granada, sector de Pitres, Granada, donde estuvo hasta el mes de junio del 38, que fue destinado a Turón, donde permanecía hasta el final de la guerra, fecha esta en la que fue detenido por los mismos presos a los que custodiaba, ingresado en la prisión provincial de Almería. Ingresó voluntario al ejército en el año 37, sobre el mes de enero, siendo destinado al frente de Granada, haciendo servicios de Portugos, Treveles y Turón, Granada, habiendo estado en estos dos últimos unos 10 meses y de estos 6 en Turón. Cuando se produjo el fin de la guerra se encontraba en Murtas, Granada, desplazándose a Almería en unión de los presos del destacamento, ingresando en la Plaza de Toros. En sentencia dada en Almería el 15 de marzo del 43 fue condenado a reclusión perpetua. Seguimos con la brigada que componía la cárcel. Soldado Rafael Mico Rabel, soldado Andrés Parra Guerrero. No tenemos constancia de más integrantes de esta brigada. Después, la tercera brigada de trabajo estaba mandada por el sargento José Martín Medina, y cuya composición de personal fue la siguiente: sargento José Martín Medina, cabo José Bustamante, cabo Antonio Hernández Gómez, cabo Francisco Sánchez Tornillero, cabo Francisco López Correa, cabo Juan Medina Martínez. Y aquí tenemos notas otra vez sobre los integrantes, y tenemos a Rafael Mico Rabel, 21 años, en el 40, hijo de Juan y Rosalía, soltero, agricultor natural y vecino de Fuente de la Higuera, Valencia, en calle de la Tejane 30. En noviembre del 37 fue movilizado y destinado a la 85 Brigada Mixta, sector de Órgiva, frente a la de Granada, donde prestó servicios hasta junio del 38, que pasó destinado a Turón, estando también en Murtas, Granada, donde ha permanecido hasta final de la guerra. A la finalización del enfrentamiento armado fue internado en un batallón de presos trabajadores, concretamente en el número 94 de Rota, Cádiz, de donde fue licenciado el 5 de agosto del 43, para continuar cumpliendo condena por el trabajo en la
19 agrupación de colonias penitenciarias militarizadas de Dos Hermanas, donde se encontraba el 7 de noviembre del 45. En sentencia dada en Almería el 27 de octubre del 42, fue condenado a reclusión perpetua, siéndole concedido el indulto el 23 de mayo del 46. Había pasado a la situación de libertad condicional en enero del 46. Tras su libertad estableció su residencia en Fuente de la Higuera, Valencia. Después tenemos la declaración de Francisco López Correa, página 4. José Martín Medina, sargento, jefe de la 3 Brigada de Trabajo, natural de Ventas de Huelma. José Martín Medina, 26 años en el 40, soltero, hijo de Francisco y María Josefa, afiliado a la UGT. Sentencia en Granada el 15 de noviembre del 43, fue condenado a muerte y ejecutado en agosto del 44. El cabo José Bustamante, natural de Málaga. Después Francisco Sánchez Tornillero, nacido en el 13, soltero, jornalero, natural y vecino de Berja, Almería. A la finalización de la guerra se integra en la guerrilla almeriense y fue muerto por la Guardia Civil en el cortijo estanquero del término de Berja el 29 de octubre del 41, cabo de guardia de Turón. Después Francisco López Correa, cabo Correa, 27 años en el 40, soltero, campo, hijo de Francisco y Dolores, natural y vecino de Gualchos, Granada, afiliado al PC. El 1 de mayo de 1938 lo destinaron al campo de trabajo de Turón, lugar donde estuvo hasta el día 20 de junio del 38, fecha en el que volvieron a mandarlo al destino que tenía antes de ir a Turón, en la 85 Brigada Mixta. Fue detenido el 24 de julio del 40 e ingresado en la prisión de partido de Motril, Granada. Juan Medina Martínez, hijo Chiner, 23 años en el 39, hijo de Pedro y María Antonia, soltero, campesino, natural de natural de Bednar, Jaén. Ingresó en el ejército republicano el 26 de febrero del 37, donde fue destinado al 231 batallón estacionado en el frente de Casteldeferro. Con posterioridad pasó al de Órgiva, hasta junio del 38, que fue enviado al destacamento de Turón, lugar en el que iba a permanecer hasta el final de la guerra. Detenido el 31 de marzo del 39, afiliado a la CNT desde el 37, en sentencia dada el 1 de febrero del 43, sería condenado a reclusión perpetua. Cumplió condena en la prisión provincial de Ciudad Real y prisión provincial de Jaén. El indulto le fue concedido el 8 de febrero de 1955. Bueno, seguimos con los soldados. Soldados Tomás Cabrioto Montes, soldado Pedro González Guzmán Ferrer, soldado Sebastián Caballero Ramírez, soldado Juan Molina Sáez Nevao, soldado Rafael Rodríguez Aguilera, soldado Antonio Santiago Prados, soldado Francisco Canelo Murcia, soldado Alejandro Morales Maya Alejandrica. Dice, bueno, aquí en las notas, en referencia a los soldados, te dice Tomás Gravioto Montes, 35 años en el 40, guardia de la 3ª Brigada de Trabajo. Pedro González Guzmán Ferrer, 30 años en el 40, hijo de Pedro y Purificación, casado con un hijo natural y vecino de Arenas del Rey, Granada. Desempeñaba en el destacamento el cargo de transportista de la comida, repartía los suministros a los soldados con un mulo. En sentencia dada el 15 de noviembre del 43 fue condenado a muerte, siéndole conmutada la pena por la prisión perpetua el 2 de agosto del 44. Sebastián Caballero Ramírez, 22 años en el 41, hijo de Francisco e Isabel, soltero, natural de Jimena de Líbar, Málaga, vecino de Málaga, guardia Tercra será 3ª Brigada de Trabajo. Actuó como miliciano desde el 4 de mayo del 38 al 20 de junio del mismo año. Estuvo en el campo de trabajo desde el 4 de mayo del 38 hasta el 22 de junio del mismo año, afiliado al PC. Juan Molina Sáez Nevao, 22 años en el 39, casado, cantero, hijo de José y Nieves, natural y vecino de Chercos, Almería, afiliado a la JSU y CNT. El 20 de julio del 36 marchó voluntario al Ejército Popular y a la finalización de la guerra fue destinado al Batallón de Trabajadores número 9 de San Roque, Cádiz, de donde fue licenciado el 22 de junio del 40. Cuando fue buscado por su actuación durante la guerra, huyó a la sierra, siendo declarado en rebeldía el 31 de julio del 41. Fue detenido el 16 de agosto del 44 en la finca Los Cortijillos de los Barrios, Cádiz. Sobre su actuación en el campo de trabajo de Turón, el propio Molina Sáez nos cuenta que, estando en Berja, lo destinaron a Turón, que solo estuvo unos 15 días desde primeros de abril hasta mediados del mismo año del 38. Juan Molina Sáez Nevado fue condenado a muerte en sentencia de fecha 29 de diciembre del 44, que fue conmutado por la de prisión perpetua el 7 de marzo del 45. Después Rafael Rodríguez Aguilera, guardia 3ª Brigada de Trabajo. Antonio Santiago Prado, guardia 3ª Brigada de Trabajo. Francisco Canelo Murcio, guardia 3ª Brigada de Trabajo.
No pone nada más. Después Alejandro Morales Maya, Alejandrica, nacido el 10 de septiembre del 1911, hijo de Pedro Gervasio, casado con Dolores Martínez Martínez, natural y vecino de Cúllar, de Baza, Granada, jornalero, afiliado a la OGT desde el 34. En diciembre del 36 marchó voluntario al ejército, incorporándose en Guadix, Granada. Siendo destinado a los frentes de Granada, fue llevado al destacamento de Turón como preso común, siendo elegido más tarde capataz de las obras. A la finalización de la Guerra Civil fue enviado al Batallón de Trabajadores número 57 de Algeciras, Cádiz, de donde fue licenciado el 18 de agosto del 40, fijando su residencia en Cúllar, Baza, Granada, y siendo detenido en mayo del 41. En sentencia dada en Almería el 13 de abril del 42, fue condenado a muerte, siendo ejecutado el 11 de agosto del 42, guardia de la tercera brigada de trabajo. Después seguimos con la brigada. Soldado Torcuato Jiménez Ruiz, soldado Francisco Callejas Manzano, soldado José Pellicer Borreda y soldado Manuel San Martín Rodríguez. El sargento Martín Medina, en fecha 3 de junio del 38, emitía un parte en el que daba cuenta del fallecimiento de 19 presos de los que componían su brigada de trabajo, y para justificar sus muertes manifestaba en dicho informe que estos se amortinaron contra varios de los soldados antes citados, negándose a trabajar, motivo de descontento, que aprovecharon para en distintas direcciones emprender la huida, por lo que las fuerzas que los custodiaban inmediatamente después de darles la voz de alto hicieron fuego contra los mismos, muriendo uno en el acto y otros después. Turón, 13 de junio del 38. Bien, aquí vienen las notas de nuevo. Dice: Torcuato Jiménez Ruiz, guardia tercera brigada de trabajo. Francisco Callejas Manzano, 43 años en el 40, hijo de Francisco y María Paula, natural y vecino de Almuñécar, Granada, casado con Carmen Ortuño Tetera, dedicado a las labores del campo, guardia de la 39 Brigada con el sargento Martín, afiliado a la OGT. El 15 de marzo del 37 fue destinado como soldado a la 55 Brigada Mixta, hasta que el día 1 de mayo del 38 le fue ordenado por su capitán el traslado y presentación en la comandancia, que se encontraba en Casteldeferro, Granada, sitio denominado Los Carlos, desde donde fue trasladado a la localidad de Berja, Almería, donde se encontraba la división, y de allí a Almena el día 6 de mayo del 38. A la finalización de la guerra fue detenido el 9 de mayo del 39. En sentencia dada en Granada el 15 de noviembre del 43 fue condenado a muerte y ejecutado el 21 de agosto del 44. Después José Pellicer Borreda, el Zorrilla, 22 años en el 40, hijo de Pascual y Josefa, soltero, labrador, natural y vecino de Benigánim, Valencia, en la calle San José 2, afiliado a la CNT. Ingresó en la 85 Brigada Mixta en agosto del 37 por movilización de su reemplazo, permaneciendo en dicha brigada hasta el 28 de agosto del 38, que fue destinado al destacamento de Turón y Murtas, donde permanecerá hasta la terminación de la guerra, fecha en la que fue detenido por los mismos presos que custodiaba e ingresado en la prisión provincial de Almería. A la finalización de la guerra estuvo cumpliendo condena en el 94 Batallón de Trabajadores, 29 Compañía de Roto, Cádiz. Será derrota, entiendo. Derrota, Cádiz. En sentencia dada en Almería el 15 de marzo de 1943 fue absuelto. Manuel San Martín Rodríguez, nacido el 12 de mayo del 1911, hijo de Martín y Josefa, casado con Concepción Manrique Ruiz, labrador natural y vecino de Orihuela, Alicante, afiliado a la OGT, estuvo en el campo de Turón desde el 21 de junio del 38 hasta el fin de la guerra. Ingresó en el ejército republicano el 1 de marzo del 37 en el Regimiento de Infantería Murcia número 33 de guarnición en Cartagena, Murcia, y posteriormente destinado en la 54 Brigada Mixta, 42 Batallón, tercera compañía en los sectores de Piedras, Portugos y Trevélez. Detenido el 8 de abril del 39 en Turón, el 2 de diciembre del 40 ingresa en la prisión central de Orihuela. En sentencia dictada en Granada el 15 de noviembre del 43 fue condenado a muerte, para lo que le fue conmutada por la de reclusión perpetua el 15 de julio del 44. Cumplió condena en la prisión central de San Miguel de los Reyes de Valencia y prisión Escuela de Madrid, donde falleció a las 23 horas del día 18 de octubre del 49, cuando se encontraba en la clínica del Hospital Penitenciario Eduardo Aunos, dependiente de esa prisión, a causa de una embolia cerebral postoperatoria. Y bueno, lo último del sargento es el par del sargento Martín al teniente jefe de destacamento, página 98. Aquí hay una foto que pone inicio de la Cuesta de la Amargura. Y
Continuamos, dice, cuando fue interrogado a la finalización de la guerra por las muertes producidas en su brigada de trabajo, manifestaría. Esto se refiere a lo que hemos dicho antes. El sargento Martín Medina, con fecha 3 de junio del 88, emitía, bueno, lo que se ha dicho antes, que se intentaron escapar y los mataron. Entonces, cuando fue interrogado a la finalización de la guerra por las muertes producidas en su brigada de trabajo, manifiesta que él directamente no los fusiló, que era el encargado de nombrar el pelotón el cual había de efectuar dichos asesinatos. Declaración indagatoria de José Martín Medina, página 166. Dice: en el destacamento de Turón solo se fugó un joven, desconocemos su identidad, si bien pudiera tratarse de Leopoldo Miralles Cano, residente en Serón, que fue detenido a los pocos días y llevado de nuevo a Turón. Con posterioridad volvió a intentarlo y se presentó en la caja de reclutas solicitando marchar al frente. De nuevo fue conducido a Turón, donde volvió a fugarse, coincidiendo con el relevo de la guardia, y ya no se volvió a saber nada de él. Es bien poco lo que conocemos de la Cuarta Brigada de Trabajo. No obstante, lo anterior, sabemos, estuvo compuesta por el sargento Antonio Martos Alama, Espejos, cabo Francisco Sánchez Tornillero, procedente de la Tercera Brigada, y soldado Antonio Bioca Montes. Y dice, o sea, en las notas dice: Leopoldo Miralles Cano, 22 años en el 41, hijo de Leopoldo y Remedios, soltero, natural y vecino de Serón. Contaba solo 17 años cuando fue llevado a Turón y luego a Albatera. Después Antonio Martos Alama, Motilla, Córdoba, era conocido por el sobrenombre de Espejos porque llevaba uno en el sombrero. Fue sargento en el campo de trabajo de Turón. Antonio Biosca Montes, 22 años en el 40, hijo de José y Regina, campesino, natural y vecino de Fuente de la Higuera, Valencia, en la calle Santa Bárbara, número 2, afiliado a la UGT desde el 15 de septiembre del 36. El día 23 de septiembre del 37 fue movilizada a su quinta y se incorporó al ejército, siendo destinado a la 85 Brigada Mixta frente a Granada, donde permaneció hasta el 22 de junio del 38, que pasó destinado al destacamento de Turón, estando también en Murtas, Granada, hasta la terminación de la guerra. Encontrándose internado en la prisión del Ingenio de Almería, fallecería en la enfermería de la prisión a las 12 horas del día 6 de enero del 40 a consecuencia de tuberculosis pulmonar. Bien, seguimos con la brigada. Dice: soldado Juan Lirola, soldado Benito Suárez Ruiz. Al igual que con la anterior, poco hemos podido averiguar de la composición de la Quinta Brigada o de Barreneros, si bien estuvo compuesta, entre otros, por el sargento Baldomero Hernández Sola, sargento Antonio Egea, sargento Manuel Martín García, hijo de Silvestre, sargento Juan Moreno Espinosa. Y en ellos tenemos aquí las notas. Dice: Benito Suárez Ruiz, 28 años en el 39, hijo de Catalino y de Juana, casado. Carmen López Montero, sin hijos, analfabeto, campo natural de Torres Albónchez, Jaén, y vecino de Fuente Las Carras, Jaén. Soldado de la 85 Brigada Mixta, primer batallón, 32 compañía. Ingresó en el ejército republicano en mayo del 37. Tras la guerra fue condenado a muerte en sentencia dictada el 10 de octubre del 41. Recibiéndose el enterado del jefe de Estado el 9 de diciembre del 41 y fusilado el 31 de diciembre del mismo año. Recibió sepultura en el patio de Santiago del cementerio de Granada, en la fosa común 13 de la 52 parcela. El sargento Baldomero Hernández Sola, 24 años en el 39, hijo de Baldomero y Piedad, casado en Elisa García Sánchez, agricultor natural y vecino de Baza, Granada. Prestó servicios en la primera guardia del campo de trabajo de Turón desde el 15 de mayo del 38. Fue destinado a la localidad de Berja, Almería, el 1 de enero del 38 al disolverse su batallón y destinarse a esa población de 2 compañías de ametralladoras, permaneciendo en esa unidad hasta la finalización de la guerra. En sentencia dada en Granada el 1 de marzo del 40 fue condenado a muerte y ejecutado el 11 de febrero del 41. Sargento Antonio Egea, natural de Murcia, sustituyó al sargento Baldomero Hernández Sola en el mando de la 52 Brigada por estar enfermo. Pasado después de auxiliar a la oficina, con anterioridad había estado destinado en un regimiento de Costa de Cartagena y después en la 55 Brigada. Manuel Martín García, 26 años en el 39, hijo de Antonio y Francisca, soltero, campo natural y vecino de Motril, en Placeta de Chafino. 8. Afiliado en la CNT desde el 22 de julio del 36, se incorpora a la Caja de Reclutas de Málaga el 11 de agosto del 36, siendo destinado al Regimiento Victoria número 9, sector de Alfamete, frente de Málaga, donde continuó hasta la entrada de las tropas franquistas en Málaga en febrero del 37, por lo que marchó a Almería. Ingresó en la 54 Brigada Mixta con graduación de cabo y destinado al 213 Batallón de Guarnición en el sector de Pitres, frente de Granada. Ascendió a sargento el 28 de mayo del 38. El 21 de julio del 38 pasó destinado al destacamento de Turón para la custodia de presos. En esa situación permaneció hasta el fin de la guerra. Detenido el 10 de agosto del 39, en sentencia el 26 de agosto del 41, condenado a reclusión perpetua. Cumplió condena en la prisión central de Totano y redimió pena
por el trabajo en la 19 agrupación de colonias penitenciarias militarizadas de Dos Hermanas. Sargento Juan Moreno Espinosa, 26 años en el 39, hijo de Juan y Antonia, soltero, campo, natural de Torrecardela y vecino de Pedro Martínez, Granada, en la calle de las Heras. Estuvo afiliado a las JSU, llegó a Turón en mayo del 38 procedente de Pórtucos, Granada, donde se encontraba en la 54 Brigada Mixta, con la misión de la custodia de presos. En el destacamento iba a permanecer hasta el mes de junio del mismo año. Condenado a muerte en sentencia de marzo del 40, fue ejecutado el 6 de marzo del 41 a las 7 horas. Bien, continuó con... En todas estas brigadas, las jornadas de trabajo respondía a un modelo habitual. Cada mañana al amanecer, los presos eran sacados de la iglesia formando militarmente la explanada anterior a la misma. Allí y en ese momento recibía cada hombre su ración de comida, que consistía en un trocito de carne de unos 25 gramos, otras veces 3 o 4 sardinas crudas o cocidas con agua, o lo que se añadía un chusco de pan, Ese era todo el alimento que se recibía hasta el regreso del trabajo y en el pueblo y junto a la iglesia. A su vuelta a la explanada de la iglesia, por la tarde se les suministraba una ración de judías verdes cocidas, con las que alternaban las lentejas y los garbanzos en pequeñas cantidades e insuficientes para el tipo y la cantidad de trabajo físico que se realizaba. El obra a concluir consistía en la construcción de una carretera que estaba a 7 kilómetros del pueblo de Turón, a la que se accedía por un camino muy difícil donde todo era cuestas de dificultoso acceso y por las que se emprendía la marcha por brigada de trabajo hasta el lugar asignado a cada uno de los grupos. Los que quedaban en la iglesia por enfermedad o designados por los guardias eran dedicados al acarreo de agua, barrer, fregar y otros trabajos. Estos no recibían alimento alguno hasta el regreso de los que habían ido a trabajar, permaneciendo durante todo el día en ayunas. Uno de los primeros obstáculos que se encontraban cada uno de los grupos de trabajo era una empinada cuesta que fue llamada por ellos la Cuesta de la Amargura y que tenía una longitud de unos 3 kilómetros con un desnivel bastante pronunciado. La dificultosa pendiente era subida a marcha forzada por los presos, al tiempo que eran azuzados por los capataces de obra que los golpeaban con varas en las piernas para que el ritmo de subida no descendiese por los rezagados. Sobre la forma en que se producía la subida de la cuesta nos ofrece su versión el preso Francisco Escámez Morales de la segunda brigada de trabajo de Turón, que los primeros días en que algunos prisioneros no podían subir por las enormes pendientes que había hasta llegar al lugar de trabajo, les proferían insultos y alentaban a los soldados de la guardia para que fueran asesinados, que sucesivamente fueron efectuando varios cada día, hasta un total al final de la temporada de unos 150 de los detenidos. Como en otras ocasiones, Escámez Morales exagera la cantidad de fallecidos en Turón. También exagera. Sobre las instrucciones dadas por los mandos de las brigadas de trabajo a los guardias para que fuesen eliminados los que retrasasen, nos lo ofrece uno de los jefes de brigada, el sargento Baldomero Fernández Sola. Ordenaba al declarante, al igual que los otros sargentos de las brigadas, a los soldados que llevaban a su mando que cuando algún prisionero se retrasase un poco por el cansancio que les producía la cuesta, los matasen a palos y a golpes con las culatas y cañones de los fusiles hasta rematarlos a tiros. Según nos informa algunos de los presos, una vez en el lugar donde realizaban su labor, los detenidos se dedicaban a su trabajo durante 14 horas diarias, jornada que excedía en mucho la resistencia de todo ser humano. Al final del trabajo, tras la vuelta a la iglesia, se les distribuía la ración de alimentos y se echaba a dormir. En el suelo, se echaban a dormir en el suelo, en improvisados lechos o simplemente sobre una manta. Durante las cortas horas de descanso, motivado por el escaso de la alimentación, nunca podían verse libres del hambre, que a su vez les impedía conciliar un sueño reparador. Hay que pensar que eran hombres en su mayoría que no estaban acostumbrados al trabajo rudo de la obra, incluso algunos acostumbrados a unas comodidades que les hacían incapaces de dar los rendimientos que se les exigía. El preso de Turón, Alfonso Jiménez Riquelme, nos decía que de comida les daban para todo el día un panecillo de 300 gramos y generalmente unas cuantas sardinas cocidas en agua. Con esta alimentación tenían que andar diariamente 20 kilómetros y 10 horas de trabajo con pico y pala en la construcción de la carretera. Este documento confirma la afirmación de la rudeza del trabajo y la poca alimentación de la que disponían los presos trabajadores. Las carencias en la alimentación se trataban de mitigar consumiendo todo tipo de hierbas, raíces y cortezas que buscaban y encontraban en los tajos de trabajo. En un informe de Falange Española se hace referencia a lo poco copiosa de la ración de alimentos.
a lo poco copiosa de la ración de alimento que se proporciona a un preso en relación al trabajo que realizaba, ya que en 5 meses se hicieron unos 11 kilómetros de carretera, teniendo en cuenta que la alimentación era una sola comida al día, consistente esta en 5 kilos de lentejas, 5 kilogramos de lentejas para 300 detenidos. En realidad eran 2 comidas al día al marchar y al regresar, pero efectivamente la cantidad no era la adecuada para la realización de un trabajo tan rudo como el que desarrollaban los presos. El sargento de la segunda brigada de trabajo, Juan Navarro Pérez, nos dice: su misión era custodiar unos 300 presos que estaban construyendo una carretera desde Turón a Murtas, trabajando unas 8 horas sin descanso alguno, y si uno de los presos intentaba levantarse para descansar, era castigado brutalmente con palos y en algunas ocasiones con los fusiles. La comida que daban a los detenidos eran 300 gramos de pan y una escasísima ración de arroz, lentejas o habichuelas. En algunas ocasiones no les pasaban comida alguna, Como nos dice el texto anterior, no en todas las ocasiones conseguían los presos el tan ansiado sustento. Sus compañeros, los presos comunes, que habían conseguido ubicarse en la distribución del rancho, se permitían negarle a los detenidos que no eran de su agrado la ración de alimento. Uno de los detenidos, Manuel Fontecha Romani, afirma que en algunas ocasiones les negó el agua y la comida, lo que se veían privados del favor de los presos comunes. Pasaban jornadas completas de trabajo sin ingerir alimento alguno, solo recibían parte del que se les suministraba a sus compañeros de presidio. El preso común Salvador Ruiz Barón, Chicuelo, fue acusado de abusar de sus compañeros en relación a la ración de alimento diario que les proporcionaba. El detenido Antonio López Berenguer manifestaba ante el juez: el encartado les quitaba la comida a los presos de derecha, no pudiendo decir nada porque les pegaban. Como podemos apreciar, el trato para con los presos era innecesariamente riguroso y los apaleamientos eran constantes y comunes. Por este motivo, en la iglesia quedaban a diario algunos hombres que no podían trabajar por las palizas recibidas el día anterior. Cuando el resto de la brigada regresaba del trabajo con bastante frecuencia, los encontraban cadáveres. Como hemos visto con anterioridad, los detenidos recibían 2 comidas al día, la primera cuando salían de la iglesia por la mañana, la segunda por la tarde cuando regresaban del trabajo. En esta segunda ración se solía servir algún plato caliente, la mayor de las veces un cocimiento de verduras. Para ello eran formados en la explanada exterior de la iglesia e iban saliendo de la formación militar por turno, con su escudilla metálica en la mano. El preso llegaba donde se encontraba la línea de distribución de los rancheros con la marmita humeante y allí se le echaba su ración en el plato. El caminar lento para evitar la caída de los alimentos era habitualmente penado con palos, que en muchas ocasiones ocasionaba la pérdida de la comida, como mal menor una parte de ella. Sobre la actuación de los encargados de la confección de los alimentos para los presos, que los componían una mezcla de presos y personal del destacamento, uno de estos, destinados en la cocina como ayudante, afirma que el suministro de los presos lo cambiaban por tabaco, dejando a estos sin comer. La cocina estaba instalada al aire libre en la puerta de la iglesia. Todo el menaje de la misma consistía en una gran orza de cobre, de las que se usan en las almazaras para el aceite, una sartén muy grande, algunos cazos y una paleta. Hubo también un lebrillo de barro para echar las legumbres a remojar. Por la mañana, sobre las 7, se hacía el café, que era de calidad, hecho que conocemos por la documentación consultada y manifestaciones de los que lo tomaban. Este café se endulzaba con 2 o 3 kilos de azúcar, y la cantidad consumida por los detenidos era la de un cazo por persona, sin acompañamiento de pan. Muy pocas veces se le echaba leche condensada en cantidad de 5 o 6 botes de 1 kilo de peso. Los presos, cuando no disponían de recipiente adecuado, recogían el café en latas de conserva usadas. Una vez tomado el café, salían para el trabajo. Formados en la plaza, se les daba el rancho en frío, consistente unas veces en un trozo de carne frita, otras carne en conserva o pescado frito en conserva. El pescado era como unos 100 gramos por cada preso y la carne igual. A este alimento se le añadía un panecillo tipo chusco, lo que en algunas veces se convertía en medio, y tampoco era infrecuente que no se diera pan ninguno. Cuando al caer la tarde regresaban los presos del trabajo, tomaban un rancho caliente consistente unas veces en 2 kilos de arroz para los 300 o 5 kilos de lentejas o habichuelas verdes, pero todo en muy pequeña cantidad. Para cada rancho caliente daba entre 1 litro o 2 litros de aceite, nunca más, y el pan tenía que ser el que hubiera guardado de la mañana. El que ya lo hubiera comido se quedaba sin pan durante la cena. Cuando daban carne, procedía esta de 3 borregos, de los que comían los soldados, los oficiales y comisarios, además de los 300 presos que se alimentaban los últimos. Los suministros venían de la Intendencia de Berja, que los transportaba desde esta localidad hasta el pueblo de Turón. En uno de esos camiones de suministro viajaba José González Padilla Chato como ayudante de conductor.
Y aquí pone una nota: José González Padilla, 23 años en el 39, soltero, jornalero, natural de Las Palmas de Gran Canaria, vecino de Almería, perteneció al cuerpo de tren del 23, cuerpo de ejército, como conductor.